una nueva revisión del protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para hoy vamos a revisar el protocolo de lepra o enfermedad de Hansen. La prevalencia de Hansen se ha tasado alrededor de los 0,1, de 0,5 a 1 casos por cada 100.000 habitantes, que para el 2023 presentaron 280 casos en Colombia, de los cuales 247 fueron clasificados como nuevos. Y todos ellos registraron una discapacidad severa, grado 2 de la OMS, en el 18% de total de los casos identificados y en el 15.8% de los casos nuevos. Y el 28.74% fueron clasificados como paucivacilares y el 71.25% como multivacilares. Esto quiere decir que para una población como Puerto Boyacá, a lo menos se deben tener entre 1 y 2 casos para la población. En Puerto Boyacá se han identificado casos en el año 2023 y en el año 2013. En el año 2013 se identificaron 3 casos, 2 del sexo femenino, 1 del sexo masculino, y como pueden ver, oscila en diferentes edades, desde los 17 hasta los 58 años. 10 años después se volvieron a presentar algunos casos los cuales se identificaron. En el sexo masculino ambos, uno de 20 años y uno de 77 años. La lepra no es una enfermedad que se manifieste cada 10 años, es una enfermedad que está constante y es de prevalencia permanente. Esto lo que nos quiere indicar es que hay casos que se están presentando y probablemente no los hemos identificado. Es por ello que la parte fundamental en el diagnóstico de lepra es la sospecha. Aquí podemos ver algunas lesiones, las cuales se encuentran usualmente en consulta, en hospitalización, en urgencias, y podríamos sospechar que es una infección por hongos, que es una infección por bacterias, y muy pocas veces nos interrogamos si sería una infección por lepra. Como podemos ver, 2 de estas son pacientes con lepra. Lo mismo tenemos acá. En la primera gráfica vemos que es un hongo, una tiña, y en la segunda vemos que es una reacción lepromatosa. Igualmente acá, podríamos sospechar que cualquiera de estas lesiones son o un hongo, o un impétigo, o una escabiosis, o una psoriasis. Pero si nos damos cuenta, los 2 casos de arriba pertenecen a pacientes con lepra. Aquí, igualmente, pensaríamos que el primer caso es el asociado a lepra. Sin embargo, nos damos cuenta que el primer caso es un caso de una tiña y el segundo es una reacción lepromatosa tipo eritema nodoso necrosante. Estas 2 son tiñas. Bien, ¿cómo se transmite la lepra? Entonces la lepra se transmite a través de la convivencia prolongada de personas por la vía aérea por abrasiones cutáneas. No es altamente infecciosa. ¿Qué quiere decir? Que se necesita un contacto permanente y estrecho para lograr la transmisión. Y se transmite a través de las goticas, de los estornudos, de la saliva, de la voz. El periodo de incubación va entre 3 y 5 años antes de desarrollar los síntomas. Y el periodo de transmisión se presenta desde que la persona adquiere la enfermedad hasta 3 meses después de iniciado el tratamiento. Es decir, puede estar infectante 3, 5, 10 años y no darnos cuenta. Entonces, ¿cómo identificamos o cómo diagnosticamos un caso de lepra? La lepra, como pueden ver ustedes, cualquier lesión en la piel podría ser sospechosa de lepra. Sin embargo, si queremos hacer un diagnóstico acertado, básicamente tenemos que identificar si esa lesión tiene sensibilidad o no. Si encontramos una lesión de cualquier característica hipocrómica, hipercrómica, hiperpigmentada, rojiza, de cualquier forma, una lesión en la piel, y nos damos cuenta durante la exploración física que no hay sensibilidad, que esa parte está como anestesiada, muy probablemente ese paciente tiene una lepra. O si a pesar de no tener lesiones o teniendo lesiones,
identificamos que los nervios de los codos, de los tobillos, de las fosas popliteas están engrosados o son altamente sensibles, ya que es el lugar donde la lepra produce mayor daño. También podemos confirmarlo por laboratorio, pero es un complemento al diagnóstico. ¿Por qué un complemento? Porque podemos tener una lesión de cualquier tipo con anestesia o sin sensibilidad y hacerle la prueba de vaciloscopia y salir negativa. Entonces el diagnóstico solamente por examen es complementario. Y se identifican bacilos ácido alcohol resistentes en los frotis de linfa y líquido intersticial. Ese examen lo hacemos en nuestro laboratorio, por lo cual se puede ordenar tal cual como dice ahí, sin ningún problema a cualquier paciente. O que se encuentren en la biopsia infiltrados inflamatorios que lesionan los nervios, independiente de presencia o no de los bacilos. ¿Cómo lo clasificamos? Paucibacilar o multibacilar. Paucibacilar es aquel que tiene 1 a 5 lesiones cutáneas y no encontramos en los frotis cutáneos la presencia de bacilos. Y multibacilar es aquel que tiene más de 5 lesiones cutáneas o que tiene afectación de los nervios o que tiene presencia demostrada de los bacilos dentro del examen realizado al paciente. ¿Cuáles son las manifestaciones no cutáneas? Entonces podemos encontrar alopecia de las cejas, o sea, pérdida de los vellos de las cejas, las pestañas o el vello corporal. Podemos presentar ojos con conjuntivitis, engrosamiento de los nervios corneales, nódulos en párpados, conjuntivas. En las mucosas podemos tener pacientes con rinitis crónica, con sangrado frecuente por la nariz, con perforación del tabique nasal, ¿sí? O afecta la voz o las cuerdas bucales. Y también puede afectar otros órganos, salvo el sistema nervioso central, y en ocasiones podríamos también decir que tampoco afecta el pulmón. Sin embargo, esta afección dentro de esos otros órganos no ha demostrado ser una lesión que lleve a una falla sistémica. El seguimiento de los pacientes con lepra tiene varios aspectos a tratar. Primero, la parte psicológica y social, ya que esos pacientes eventualmente se ven enfrentados a discriminación por la connotación socio-religiosa que tiene esta enfermedad. Una vez se inicia el tratamiento, el paciente debe ser llevado a desparasitación, vacunación, odontología, a oftalmología, porque como hablamos, se presentan daños a nivel de los nervios, inclusive los nervios de las córneas, de las escleras, y eso produce que pierda la sensibilidad en los ojos, porque cualquier cuerpo extraño que penetre ahí puede lesionarlo y provocarle ceguera o pérdida de la visión, o la pérdida ocular. Hay que hacerle algunos exámenes como PCR, indispensable la valoración neurológica porque nos marca el grado de discapacidad que tiene el paciente y el grado de sensibilidad a nivel de los nervios periféricos. Es decir, puede perder la sensibilidad en las manos y en los pies, lo cual puede llevar a úlceras, infecciones y amputaciones. La mayoría de pacientes de lepra pueden aplicar a un subsidio que da el Estado para ayudarles con su problema de discapacidad. El tratamiento, entonces existen dos modos de tratamiento, para la paucivacilar y para la multivacilar. Y dependiendo si es adulto o niños, en el cual tenemos una combinación de medicamentos, entre esos la Dapsona, que es como el medicamento principal del manejo de estos pacientes. Además de la rifampicina, como complementario. Reciben una dosis presencial y que se da cada 28 días y además una dosis diaria que toman que es de combinación de estos medicamentos dependiendo la clasificación que se le haga al paciente. Estos son algunas lesiones que podemos ver en pacientes con lepra. Entonces tenemos alopecia de las cejas y las pestañas en el dibujo 3, lesiones a nivel de la piel, ¿sí? Y cambios en la nariz que generan la lepromatosa nodular. Acá tenemos un paciente al cual ha perdido el tabique nasal y presenta una nariz en forma de silla de montar, ¿sí? Y vemos que también hay pérdida de las cejas y pérdida de las pestañas.
con piel en fase atrófica. Aquí también encontramos casos que nos pueden ayudar a identificar lepra. Claro que estos ya son casos avanzados. La idea es encontrarlo cuando apenas tenemos la lesión de la piel, lo que va a permitir que el paciente tenga una mejor calidad de vida y un menor grado de discapacidad. Hasta aquí el protocolo de lepra. La invitación es a que sospechemos de todas las lesiones cutáneas de la piel, miremos si tiene sensibilidad, es un examen clínico que se puede hacer en el consultorio y no todo mancha en la piel es un hongo, no toda mancha en la piel se maneja con betametasona y corticoides. Es necesario, fundamental, evaluar la sensibilidad de la piel. Epidemiología, transformando datos en estrategias.